¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekiston'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma Etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto verte nuevamente, es un gusto estar aquí. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, igual que todos los demás. Siempre es muy especial estar aquí con ustedes, pero el día de hoy es un programa muy raro. Es un programa donde vamos a hablar de cosas que la gran mayoría no lo sabemos y bueno, va a estar esto muy bueno. Tenemos invitados especiales y nada más que quiero comenzar con una efeméride el día de hoy y luego paso a presentarles a nuestros invitadazos del día de hoy. Queremos mandarle un saludo a la pastora Irene, que ya está por allá en el otro lado del charco, con Lili, que ya estamos a días de su matrimonio por allá en Alemania y luego en España, y ya regresarán por aquí. Ella va a estar ausente algunas semanas, pero está súper feliz, súper contenta de lo que Dios ha estado haciendo en su familia, en la familia pastoral. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy sobre el mes de octubre. Octubre hemos estado hablando que es un mes de la salud mental, pero no solamente es la salud mental, también es un mes donde hay sensibilización acerca del cáncer de mama. ¿Sabes? El cáncer de mama es una de las principales fuentes de enfermedad en mujeres en todo el mundo. Y crece cada día. Entonces, este mes es para concientizar este cáncer que es muy importante. ¿Sabes? No solamente en mujeres, también hay hombres que les da cáncer de mama. Es muy poco, el índice es muy bajo, sin embargo, no están exentos de que esto también les suceda a ellos. El día 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Durante todo este mes, el color es rosa. El moñito de este mes es rosa justamente por el cáncer de mama. Entonces, si no te has hecho estudios, háztelos. No puedes hacértelos si tienes menos de 40 años. Si tienes menos de 40 años, si has detectado que tienes alguna bolita, algo raro, que te duelen sin ninguna
razón, que hay secreción de tus pezones. Si no tienes 40 años, ve y que te hagan un ultrasonido, ve al médico, atiéndete, porque el índice de mortalidad por este cáncer es muy, muy fuerte. Mi mamá tuvo cáncer de mama hace unos 12 años, 13 años, y tuvieron que hacerle una mastectomía en uno de sus senos. La verdad es que no es nada agradable. Esto sale sin avisar y cuando menos nos damos cuenta ya hay que hacer una mastectomía. Entonces, siempre, cada mes, si todavía tienes tu periodo menstrual, cada mes explórate después. Hay que subir la mano, hay que tomar, así como con las manecillas del reloj, estarte revisando. Hazlo obviamente sin ropa para que puedas detectar cosas que hay y que no hay. Y si tú lo haces con frecuencia, vas a notar cuando algo raro está pasando. No te dejes, no sabes cómo explorarte, acude al médico. En este mes muchas instituciones dan gratis o a un costo muy, muy bajo todo esto que tiene que ver con los estudios para las mastografías, ultrasonido mamario, no sé, no te lo pierdas, hazlo por favor, cuida tu salud, acuérdate que necesitamos prever y no ser remediales, porque ser remedial en un momento dado te quitan un seno y la verdad es que no sería lo más lindo del mundo. Entonces, cuídate, mujer, cuídate, hombre, porque insisto, esto también les pasa a los hombres. ¿Cómo no sabes cómo tocar para esto? Ve al médico, que no te dé pena para que puedas tú detectar a tiempo que algo está pasando. Se han evitado muchísimas cosas fuertes detectándolo a tiempo. Lo mejor es la prevención y no hacer algo que sea remedial. Así es que cuídate, recuerda que estamos en el mes rosa y acude al médico y hazte todos los estudios que sean necesarios. Este mes en ese punto son más económicos. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa y quisiera presentar a nuestros invitados especiales. Perdón, también Edith está ausente porque tuvo trabajo en la escuela, entonces tampoco anda por aquí, pero tenemos dos invitadazos que, bueno, son de lujo. Uno de ellos es nuestro hermano Iván Grifaldo, sí, él es líder del Ministerio de Reconciliación junto con el hermano Alfredo Lozada. Él nos hace el día de hoy el honor de estar aquí con nosotros. Faltó a trabajar, ¿no es cierto? Le dieron permiso de no estar en el trabajo. Y aquí está con nosotros. Bienvenido, Iván. Gracias, Ceci. Gracias a toda la audiencia. Dios les bendiga y estamos aquí con mucho gusto y muchas ganas de poder compartirles los temas de hoy. Gracias, muchas gracias. Otro invitadazo es un chavo que me cae súper bien desde que lo conozco. Es un niño que irradia algo diferente de los jóvenes que hoy conocemos. Él está estudiando arquitectura, él pues se congrega aquí con nosotros, se está preparando para el servicio del Señor y él es Isaac Flores Anastasio. Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz de estar de nueva cuenta con todos ustedes compartiendo acerca de este tema que es de mucha importancia y pues la verdad es que al Señor le ha placido tenerme aquí, así que pues esperamos que lo que se hable el día de hoy sea de mucha bendición para todos ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del Halloween y del Día de Muertos. Es un tema muy controversial porque hablamos de que pues la gran mayoría de la gente dice, es que es cultura, es nuestra cultura, son nuestras raíces, no le hacemos nada mal a nadie.
Y bueno, pues ahorita nuestros invitados nos van a hablar de si hacemos o no hacemos mal a alguien. Y bueno, pues vamos a darle entrada a esto porque es un tema muy largo y no quisiéramos que se quedara a medias, sino poder avanzar y dar todo lo que el día de hoy traemos para ustedes. Y bueno, pues vamos a hablar primeramente acerca del Halloween. Y para esto nos va a hablar de eso nuestro hermano Isaac Flores. Tan precioso. Claro que sí. Bueno, mucha gente, para que no haya aquí la confusión, una cosa es Halloween, otra es Día de Muertos, y cada una de ellas tiene un origen distinto. El Halloween tiene su origen en los druidas, en los celtas. Esto desde el año 1200 hasta el 300 antes de Cristo. Y lo que pasaba en esas fechas es que daban por terminado sus fechas para ellos y ellos tenían un nuevo año. Entonces empezaban un nuevo año y lo que pasaba en ese tiempo es que ellos invocaban a su dios Senjaim. Y lo que pasaba en ese tiempo es que los brujos, todos los adivinos, todas esas personas de autoridad de tipo de brujería y toda esta cuestión, lo que hacían es que sacrificaban animales, partían por el medio de los animales, sacaban todos sus órganos y lo que pasaba es que todos esos brujos, todas esas personas se metían, se ponían adentro se ponían en ellos el cuerpo del animal como un disfraz. Y lo que pasaba después es que ellos, por medio de un nabo, ellos pedían que este espíritu lo poseyera, el espíritu de su dios Senjaim, entrara a ese nabo, y lo que pasaba posteriormente es que ellos iban casa por casa pidiéndole a esa deidad, a ese espíritu, que les revelara en qué casa ellos tenían que entrar para tomar a alguna hija virgen de ese hogar o algún niño pequeño para que se lo ofrecieran en sacrificio a este dios. Entonces lo que pasaba es que ellos iban ya vestidos, llenos de sangre, ya poseídos por este espíritu, y donde veían que el nabo empezaba a tener algún tipo de reacción por medio de la brujería, ellos entraban en esa casa, tocaban y se querían llevar a la hija virgen o al niño. Y lo que pasaba en esos hogares es que ellos decían, ok, no te lo vas a llevar, te ofrezco esto, te ofrezco tal animal, te ofrezco tal tipo de alimento, te ofrezco tal tipo de riqueza. Y ellos era lo que hacían para evitar que ese espíritu, que su Dios, se llevara a sus hijos para ofrecerlos en una hoguera. Entonces era lo que prácticamente pasaba en esos tiempos, y de hecho de forma muy rápida lo podemos decir así. Si tú lo comparas con el Halloween actual, es prácticamente lo mismo, ¿no? Vemos que hay niños con disfraces de algún tipo de cultura popular o de lo que tú quieras, disfrazados, tocan a la puerta con una calabaza y ellos empiezan a decir dulce o truco, o me das un dulce o hago algo malo, ¿no? Entonces es lo que prácticamente pasa en estos tiempos, que podemos darnos cuenta que ahí tiene una correlación entre lo que pasaba con los celtas y los druidas a lo que pasa hoy en día en muchos de los hogares, principalmente de Estados Unidos, pero también de México, que es donde se ha permeado esta cultura. Sí, y es importante señalar que esta festividad ellos la hacían para recibir sus cosechas, recibir sus frutos. Era dar como cierta gratitud, pero pues mal enfocada, ¿no? Y algo pues sí que queremos que la gente sepa y entienda es que ellos verdaderamente sentían que venían espíritus, venían demonios, venían huestes a bajar, a llevarse a las almas. Y si nosotros analizamos más a través de la palabra, pues estas festividades a través de las cosechas y eso, pues la palabra a Dios le agradaba que el pueblo judío, el pueblo de Israel, celebrara las cosechas, celebrara estas fiestas para que cuando Dios les daba alimento. Entonces el enemigo siempre ha querido parecerse a Dios, y lo que él hace es simular o quererse parecer, y adopta estas ganas de querer que lo vean, de querer que lo alaben, de querer que lo adoren, y se empieza a adoptar esto mismo, pero ahora con un sentido totalmente distinto, con miedo, con inseguridad, tanto que la gente, imagínense, tenía que matar a una persona para cubrirse con esa sangre, para que cuando viniera el demonio no lo viera a él y se lo llevara. Uh-huh.
algo que comentabais, el buen Isaac, es que decía que el nabo estamos investigando, que ellos tenían nabos, era como una especie de jícama. Larga. Una especie de jícama larga donde ellos hacían figuras de feas, de caras feas, y por dentro le metían una vela, simulando esta parte de luz, porque también había un espíritu llamado Jack que traía una vela que alumbraba para ver a las personas. Entonces, cuando ellos alumbraban con la luz, era como, no me toques, no vengas por mí. De hecho, hay una película de Jack, y más a rato vamos a ver cómo Hollywood y todo el rollo utilizan estas fechas para obtener recursos. Pero es muy importante que te quedes con eso, que no es algo de fiesta. Acuérdate que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y al disfrazarse como ángel de luz siempre ha querido parecer algo bueno, pero que su contraste y su trasfondo es sumamente malo. Y más que cultural, es algo espiritual. Sí, y justamente este tipo de cuestiones, lo que pasa si lo vemos un poco en el mundo actual, porque la gente justamente puede decir, bueno, es que es una celebración inocente, es que yo disfrazo a mi hijo que de angelito, que de diablito, no pasa nada, es algo muy tranquilo, simplemente van a pedir dulces, no pasa nada. Pero lo que pasa actualmente, lo vamos a tocar muy poquito ahorita, más al rato lo vamos a tocar más a profundidad, es que inclusive para los satanistas esta fecha representa para ellos igual su año nuevo, representa en el calendario satanista una de las fechas más importantes y que de hecho Anton LaVey, que es por así decirlo, la máxima autoridad dentro de la iglesia satánica, que él fue quien la fundó en Estados Unidos, él mismo celebraba estas fechas como parte de dar ritos de iniciación a sus brujos para tener cierto tipo de poder, de autoridad sobre las personas, y él inclusive hasta se disfrazaba, ¿no? Entonces podemos ver que para los satanistas no es una fecha cualquiera, sino que está apartada en su calendario para poder realizar cierto tipo de actividad espiritual que lleva a que la gente se pierda, ¿no? Principalmente a los niños. Porque ahora, me gustaría hablar un poco de esta parte. ¿Por qué los niños y por qué las mujeres vírgenes? Bueno, los celtas, ellos iban con estas personas particularmente porque ellos creían que era el futuro del pueblo, el futuro de su cultura. Entonces lo que ellos decían es, vamos por los niños porque los niños representan nuestra seguridad en el futuro. Y las mujeres vírgenes representan a aquellas madres que van a dar a luz hijos, que van a representar para nosotros cierta guianza en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, si lo vemos actualmente, esto ya es enfocado en que los niños son particularmente quienes van a pedir dulces. Entonces, esto refiere a que hay cierta influencia espiritual sobre de los niños para que actúen de manera contraria a lo que Dios quiere, ¿no? Para que los niños pierdan a temprana edad su inocencia y empiecen a actuar de manera contraria a lo que el Señor les pide, ¿no? Y por eso vemos que hay hijos que son sumamente rebeldes, hay hijos que ya se vuelven sumamente groseros, que ya se rebelan contra la autoridad de los padres, y todo esto partiendo porque el padre de primera mano fue quien dio autorización al enemigo de que empezara a obrar en la vida de su hijo de mala forma. En lugar de consagrar su vida hacia el Señor, lo consagraron hacia el enemigo. Entonces vemos que el niño desde pequeño empieza a tener estas actitudes por medio de que ellos dan la autorización para que vayan a pedir dulces, se vuelvan parte del culto hacia la muerte, hacia lo satánico, y los satanistas aprovechan, ya que ven la autorización de los padres, aprovechan para influenciar a los niños, y cuando ellos sean adultos, sean personas que no obedecen al Señor, sino que más bien viven para su carne, para sí mismos, para su propio egoísmo y para las obras infructíferas de la carne, para la obra del enemigo principalmente. Y sí, la palabra, ¿no? Y Satanás lo sabe, que de los niños es el reino de los cielos. Pero invisiblemente no lo vemos, pero espiritualmente cuando el papá en su generación continua, que es su hijo, abre puertas que también el papá abrió cuando estuvo su papá, ¿no? Y los abuelos. Entonces son cadenas generacionales, puertas que se van abriendo de generación en generación, y que el enemigo sabe que si se continúa con esto va a seguir siendo una adoración para él, porque al final de cuentas el Día de Muertos, el día de Halloween, si lo tradujéramos, es una celebración para Satanás. Es lo que quiere. Entonces al poner a los niños, al meter a los niños, está implícito que los niños crezcan con esta cultura, con esta raíz,
y pues para ellos sea algo normal, algo como de luz, algo bueno, algo que es echar cotorreo, ir por dulces, pedir calaverita. De hecho, esto que acaba de decir Iván es muy importante porque yo estoy completamente segura que nadie de los que visten a sus hijos conocen todo esto que estamos hablando. Así que por favor comparte este programa con las personas que tú sepas que se disfrazan, y asegúrate de que lo escuchen. O sea, estate ahí con ellos. Si después de que oigan el programa quieren seguir disfrazando a sus hijos, quieren seguir ofrendándoselos al diablo, bueno, pues ya es cuestión de ellos. No van a poder decir mañana que nadie les dijo. Entonces, por favor, comparte este programa, porque ofrendamos, y digo ofrendamos porque yo en su momento ofrendé a mi hija de la misma manera, disfrazándola, llevándola a que pidiera dulces, dice Iván, dulce o truco, que tiene mucho que ver con esto, y cuéntanos, Isaac, perdón. Sí, justo tiene que ver todo con eso, porque si nos damos cuenta, a lo mejor la cara ha cambiado, ya no tiene que ver tanto con vísceras y sangre en lo público, en lo que se ve, sino más bien tiene que ver con cosas muy inocentes. Pero si te das cuenta, la estructura, la base de todo esto sigue siendo la misma, los niños, ¿no? Y algo que me encantaría que pudiéramos conocer es que inclusive en la palabra de Dios, algunos teólogos afirman que estas celebraciones, la Biblia habla de ellas. Y en el versículo de 31 de... Esperen un segundo. En el versículo de Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 31, está hablando acerca de los dioses y está hablando acerca de algunos lugares y sus dioses que tenían. Y dice, los sabeos hicieron a Nijabás, a Tartac y a los de Sefarbaim, quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Amalek, dioses de Sefarbaim. O sea, no sé si se dan cuenta, pero ahí como que está haciendo referencia a esos dioses, porque los druidas, cuando se escribe esto, ellos ya existían. O sea, ya era algo del pasado, era parte de la cultura conocida para los israelitas, para la gente del pueblo de Dios, ya era algo conocido. Entonces, aquí está diciendo el Señor, este tipo de gente tiene este tipo de dioses, y los quemaban, y de hecho tú te puedes dar cuenta en esta palabra de Sefarbaim, que hace mucha referencia a Sanjaim, que es el dios de los druidas. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que también la Biblia lo está mencionando y que el Señor está diciendo, no lo hagas, no tienes que ser parte de eso. Y algo que tal vez tú pienses, tú que te conectas tal vez o nos ves por primera vez, que pues es que yo no disfrazo a mi hijo de oscuridad, no lo disfrazo de demonio, lo disfrazo tal vez de Toy Story, de hada madrina. De una princesa. Exacto. Pero dice, ¿no?, que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, la intención, el origen de raíz de, aunque no lo disfraces o no te metas en esos ámbitos de disfrazarlo de sangre o de maldad, estás participando de lo mismo. Cuando tú sales a las calles, se crea un ambiente de oscuridad, un ambiente espiritual, aunque no lo veas, pero son mares de gente, mares de personas que están caminando por las calles, y espiritualmente se realizan muchas cosas. Entonces, lo que te queremos dar a entender es que no te lo tomes a la ligera, no te lo tomes como algo de juego, sino que realmente puedas entender esto, de que así como el agua y el aceite no se mezclan, la luz y las tinieblas no se mezclan, Dios y Satanás no se mezclan, y aunque no lo tomes por el lado espiritual como antes lo hacían los druidas, sino ahora lo tomes como algo nada más como pedir dulces, déjame decirte que realmente es lo que quiere Satanás, mentirte y engañarte. Es el príncipe de la mentira. Él quiere decirte que esto no es malo, es bueno, para que lo sigamos adorando a través de esto. Sí, así es. Y bueno, dice la palabra en Efesios 5:11, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas.
O sea, la palabra te dice, no participes de eso. O sea, no participes de esas cosas. Estás entregando a tus hijos, a ti mismo, porque yo veo jóvenes de 30 años, padres de familia, quizá más grandes, más jóvenes, se disfrazan igual que los chamacos. Entonces, que a los niños traen al bebé vestido de calabacita, que ahora en lugar de usar el nabo y ponerle la vela adentro, es una calabaza y le ponen la vela adentro porque pues es la luz y bla, bla, bla. No, no te vayas con esa idea. Estamos entregando a nuestros hijos al diablo. Y podrás pensar, es que el diablo no existe. El infierno es el que tú te haces aquí. ¿Sabes? Hay dos vertientes, que tú tengas razón o que yo tenga razón. Pero si yo tengo razón, te vas a ir al infierno. Si tú tienes razón, no pasa nada. Pero mejor evítalo, porque si yo tengo razón, porque la Biblia lo dice, te vas a ir al infierno. Y no solo tú, con tus hijos, porque los estás quemando, los estás invitando al fuego. Y ahorita pues estamos hablando ya tal vez hasta que te mueras, ¿no? El infierno, pero ahorita lo que pasó en Veracruz, ¿Sí? las inundaciones, muertes, secuestros, maldad, o sea, todo este rollo no se trata de un partido político. No. Va más allá de algo espiritual. Hay mucha gente que se queja de las inseguridades, secuestros y toda la maldad, pero no nos damos cuenta que damos adoración al enemigo, lo exaltamos y por consiguiente atraemos a nuestra vida cosas malas. El cambio de gobierno, cuando empiezan a traer los chamanes para hacerles las limpias, todo eso no le agrada a Dios. Entonces empiezan inconscientemente o en la ignorancia a abrir puertas, a decirle al enemigo, tú toma el control del gobierno, tú toma el control de la ciudad, tú toma el control del municipio. Y es por eso que empieza todas estas cosas malas. Y sí, justamente es lo que siempre pasa. O sea, desde que un presidente o una persona toma el cargo, el poder, esa persona se rinde a cierta autoridad, ya sea la autoridad del Señor o sea la autoridad del enemigo. Y lo que pasa es que cuando esa persona se rinde a uno o al otro, vemos consecuencias distintas de que uno se rinda a uno o el otro se rinda a otro. Por eso es que la palabra de Dios ungían reyes para llevar a cabo su obra, porque ellos decían al Señor, Señor, tú toma el control de lo que yo estoy haciendo, que no sea yo, que seas tú. Y algo retomando el punto acerca del infierno y todo esto, dice Hebreos 9, versículo 27, y dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y bueno, sigue más adelante el texto, pero algo que me gustaría hacer énfasis es que dice la Biblia que como está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después venga el juicio, aquí nos está dando introducción para hablar de algo muy importante, el Día de Muertos en México. Porque ¿qué es lo que pasa con la cultura? Es que empiezan a decir, bueno, es que yo le preparo tal guisado, tal comida, tal cosa a los muertos, porque yo sé que mi tío, mi abuelito, mi tal va a venir tal día. Pero la Biblia es clara y nos está diciendo, está establecido que las personas mueran, después de la muerte vaya juicio con Dios. Y de hecho también la Biblia habla de que David tenía un hijo que estaba enfermo y David oró y ayunó por ese pequeño y estuvo orando al Señor. Y lo que pasó después es que dice la Biblia que muere el hijo y David se levanta y dice, bueno, ya terminó lo que yo tenía que pedir, ya no hay algo que más que pueda hacer, porque donde él está yo voy a ir, pero donde yo estoy, él ya no puede venir hacia mí. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que hay una barrera que evita que los muertos regresen al mundo, como la gente podría llegar a entender inclusive en el Día de Muertos, ¿no? Porque mucha gente lo cree, pero la Biblia es clara con que ya no pasa eso. Después de la muerte un juicio y ahí se determina la eternidad de la persona. Y justamente me gustaría que Iván nos hablara un poquito más acerca del Día de Muertos. Antes de que Iván nos hable de eso, vamos a cerrar como un poquito la parte del Halloween. Se celebra el 31 de octubre. Quiero comentar que es impresionante que en esa fecha específicamente
desaparecen muchos niños, ¿eh? Son llevados como ofrenda y no quiero decir que solamente los visten, no, también los matan, o sea, los matan a los niños, los ofrendan, los sacrifican, eso hasta el día de hoy. En una ocasión en el consultorio dental que yo tuve hace algunos años, llegó un chico vestido dark, todo oscuro, y él recibió a Cristo ahí en el consultorio, pero él era una de las cosas que se dedicaba y nos contó muchas cosas que pasan en esos días. Así es que, pues, así para terminar pronto, el Halloween tiene su fundamento con los celtas, ¿sí? Con un dios llamado Samhain, ¿sí? Que marca, y se celebraba una fiesta que celebraba el fin del verano y el principio del invierno, ¿sí? Y nace en el norte de España, Irlanda y Escocia, y que, bueno, hasta el día de hoy se ha ido tergiversando hasta el Halloween que hoy conocemos. Y bueno, pues Iván, cuéntanos acerca del Día de Muertos, cómo nace, porque es una tradición, realmente es cultura, porque eso lo manejan en todos lados. En las escuelas no hay proselitismo, pero ponen sus altares y dicen que no es porque sea una creencia religiosa, sino porque es cultura. Cuéntanos acerca de esto. Sí, todo el origen del Día de Muertos viene de las raíces prehispánicas, viene de un culto indígena a la muerte. Ahora se ha metido mucho la cultura, se ha hecho como algo, y se siente orgulloso el mexicano es que en mexicano celebramos a la muerte, ¿no? Y vienen personas de otros países, pero la raíz pues viene de una raíz prehispánica, y más que cultural es espiritual. O sea, este rollo de la celebración de los difuntos es un rollo espiritual. Esto viene acerca de las creencias de los mexicas, los aztecas, purépechas, mixtecos, mayas. Ellos tienen una visión religiosa de la muerte. Para ellos morir no era el fin, sino el paso a otro plano espiritual. Los mexicas creían que al morir el destino del alma dependía del tipo de muerte, no de la conducta moral. Para ellos, dice que los que morían por causas naturales iban al Mictlán, al inframundo, gobernado por el Mictlantecuhtli y Mictectacihuatl, dioses de la muerte. Para llegar al Mictlán, el alma debía viajar durante 4 años, enfrentando obstáculos, guiada por un perro que se llamaba Xoloitzcuintle. Las ofrendas que ellos tenían, los familiares ponían comida, agua, flores y objetos personales en honor al difunto para ayudarle en su camino. Eran ritos de continuidad con los muertos, no simples recuerdos. Entonces, en perspectiva, pues nos está hablando acerca del Dios de la muerte. Volvemos al punto de origen. Satanás se disfraza como ángel de luz, como algo bueno, como algo que no va a pasar. Ellos tenían el pensamiento de que el alma de su muerto no moría, sino seguía con vida. Contrario a la palabra que decía Isaac, es que Dios nos muestra 2 caminos. Uno es la vida eterna y uno es la muerte eterna, por nuestras condiciones, ¿no? Entonces ellos creían que todavía el alma podía seguir viviendo, pero pasaban 4 años porque el alma vagaba para llegar al destino final y al lugar de descanso. Entonces para ello la persona que está viva pues le ayudaba con comida, agua, flores y objetos personales. El Día de Muertos prehispánico era un culto religioso a los espíritus, centrado en el poder de la muerte y el contacto con el inframundo. O sea, para ellos no solamente era algo como cultural como ahora. Para ellos no era algo como ahorita, que es, aunque tú no creas en eso, aunque tú no creas en que se va al inframundo, no se va, o se va al cielo, se va al infierno. Ahora la cultura mexicana es solamente recordar al muerto, a recordar al familiar, recordar a la persona. Pero
su trasfondo es otro. Entonces estamos haciendo lo mismo, pasamos lo mismo caso de los druidas, pasamos con la cultura azteca, la cultura mixteca, ¿no? O sea, empezamos a adoptar esas culturas, esas tradiciones y las volvemos nuestras, las volvemos como no pasa nada. Entonces, no es malo recordar a los difuntos. O sea, no es malo recordarlos. El problema es cómo los recordamos. No es malo honrar a los que ya fallecieron, a los que ya partieron. El problema es cómo los honramos. Pensar que el difunto, pensar que la persona baja y se mezcla, ¿no? Se hace un sincretismo entre lo que creían los prehispánicos, entre lo que viene el nuevo mundo, la cultura, el catolicismo. Se hace como si todo lo metiéramos en una licuadora y se hace una mezcla de todo, cuando la raíz principal es que era un sentido de adoración a la muerte. Así es. Entonces, es donde tenemos que tener puntos rojos y señales rojas. Ahora, es muy importante saber, tú decías un versículo muy importante. El alma de los muertos no baja, el alma de los muertos ya no está. Es muy importante decir esto porque se romantiza mucho este aspecto. Y en romantizar las cosas, estamos cayendo en una zona oscura, en el que sí, yo sentía a mi familiar y le puse esta agua y en una semana ya se bajó. Pues sí, ya se la vino a tomar. Y puse el mole y ya no hay una pieza de pollo, ¿no? Y tal vez se la comió el Firulais, pero pensamos que es la persona. Entonces empezamos a un rollo de sincretismo, de pensar realmente que el alma de la persona viene. Y es entrar tal vez en un punto de quitarle a la persona su sentido de pertenencia a eso, de amor hacia su familiar. Pero realmente, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está realmente bajando? ¿Quién baja realmente? ¿Quién realmente habita tu hogar cuando tú levantas una ofrenda? Ahora, ¿cuál es el sentido y el origen de una ofrenda? La palabra ofrenda. O sea, de ahí viene el sentido. O sea, una ofrenda es rendirte. Una ofrenda es rendirte a algo o a alguien. A veces no nos vamos al sentido de la palabra ofrenda, pero estamos dando, estamos participando, estamos siendo parte de. En no saberlo, estamos haciendo algo bueno, pero que al final de cuentas trae un trasfondo espiritual de muerte. Voy a leer lo que dice la RAE como la definición de ofrenda. Don que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio o algo que se desea, o bien para cumplir con un voto o una obligación. ¡Wow! También dice pan, vino u otras cosas que llevan los fieles a la iglesia como sufragio a los difuntos, el tiempo de la misa y en otras ocasiones. Algo muy interesante en todo esto. La muerte es algo de la que el pueblo mexicano se ríe, y tan es así que visten una calaca ¿cómo se llama? De Catrina. Y esto tiene que ver con Diego Rivera, hay un escritor, ahorita no lo recuerdo, pero no quiero decir el nombre que tengo aquí porque no estoy muy segura, pero ahorita lo investigo y se los digo. Pero se hacen hasta, no recuerdo el nombre de las calaveritas, esas que son como versos que se hacen, pero es a lo que más le tenemos miedo, a la muerte. Cuando alguien se va a morir, tomamos una postura muy interesante, porque a veces la gente se muere y el señor era un golpeador, la mamá era una
mujer muy fea, el hijo era un drogadicto, asesino, etcétera. Pero en cuanto se muere, bueno, lo beatifican, ¿sí? O sea, era mi mejor hijo, era el esposo más maravilloso del mundo, aunque fuera un golpeador, un violador, que no se hacía cargo de la familia, ¿sí? Cuando la gente muere pasa estas cosas y queremos resarcir ya muertos con esa gente lo que no vivimos con ellos. Y entonces hacemos este tipo de cultos. Hay gente que se siente culpable por no haber tenido una buena relación con mamá, con papá, con el hijo, con la hija, con el tío, con la tía. Y bueno, pues la forma de expiar las culpas es hacer este tipo de cosas. En la Iglesia Católica te mandan a hacer pagar misas y cosas de esas. No. Bien lo decía Isaac hace rato, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso está en Hebreos 9:27. Nadie va a venir, ni en espíritu, ni nada. No, cuando Jesús vino después de la resurrección y es el único que ha resucitado, ¿sí? El único. ¿Y sabes para qué resucitó? Para que no lo pusiéramos al mismo nivel que a otros mártires, ¿sí? Que a otros tipos de gente que ha muerto por la causa, ¿no? Y Jesús murió por la causa. Bueno, pues Él resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros supiéramos y entendiéramos que Él es el Hijo de Dios. Y vino a decir, quiero que hagan esto, más esto, más esto. Y lo tiene en la palabra, ¿sí? Hay aquí lo tengo, está en Lucas 9:60, dice, Jesús le dijo, porque en el 59 dice, Señor, yo quiero seguirte. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No está queriendo decir que no vayas, muere tu familiar, no quiere decir que no estés ahí con tu familiar el día que muera. Quiere decir que no puedes permanecer ahí, ¿sí? No puedes permanecer en el lugar del entierro, del muerto. Todo este tipo de cosas nos ha llevado al día de hoy a que esto sea cultura y no hacemos más nada que entregar a sus hijos, entregarse ustedes mismos al enemigo. Mencionaba algo muy interesante Isaac hace rato, e Iván también lo mencionaba. Políticamente, ellos hacen pactos, los presidentes, cuando ganan o cuando quieren ganar, hacen pactos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando subió López Obrador al poder, no le dio gracias a Dios. Llevó un chamán. Y ahí te dejo de tarea que busques qué es un chamán. Esta mujer que está hoy como presidente de la República hizo lo mismo. Ahora que hicieron todo esto de los jueces, también llevaron chamanes y les dan el báculo. Entonces dices, wow, ¿cómo crees? Esto no puede ser de esta manera. Esto pasa. Está pasando y, ¿sabes? Cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Y bueno, sigue Iván. El significado de ofrenda en la raíz hebrea tiene varios significados, pero uno de esos significados es el corbán. Su raíz es el karab, que significa acercarse. Por eso te comentaba desde un principio que Satanás siempre quiere simular lo que Dios es. Y a Dios en el Antiguo Testamento se le presentaban ofrendas de grano, de cereales, ofrendas. Jesús se presentó como ofrenda viva. Uh-huh. Y esta raíz de acercarse significa ofrenda o sacrificio que se acerca al adorar a Dios. Uh-huh.
Entonces, la palabra ofrenda para los muertos, de alguna manera, nosotros tenemos por cultura ofrenda para muertos, pero el significado es que tú te estás dando, aunque lo hagas por tu familiar, lo estás haciendo tú para la oscuridad. Estás diciendo, presento mi vida, presento mi casa, presento mi familia al Dios de la muerte. ¿Por qué es eso? Dar a la muerte. Es lo mismo que pasa con los que adoran a la muerte, que sí ponen realmente es la santa muerte. O sea, es adoración, es darse, es hacer lo que ella hizo, rendirse, abrirle las puertas. A veces tú puedes decir, yo no me acerco a la Santa Muerte, pero está mal eso, pero tú al presentar esta ofrenda, realmente estás haciendo eso. El diablo se va a poner todos los nombres, Shambhain, la Santa Muerte, al final de cuentas es el mismo, Sí. es el diablo, es el enemigo. Y recuerda que él se disfraza como ángel de luz. Eclesiastés 9:5-6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces la palabra es clara, dice que cuando nosotros morimos, ya no pasamos a este plano terrenal, ya no pasamos, ya no sabemos qué pasa, estamos en otro plano, en otro lugar, ya no podemos regresar. Es que yo sentí, vi a mi familiar, vi a fulanito de tal, yo lo percibí, es que se presentó una mariposa y las mariposas eran algo que él le gustaba y yo siento que aquí está conmigo. Tú puedes sentir muchas cosas, pero al final de cuentas lo que está detrás de todo es el enemigo. El enemigo no conoce tus pensamientos, no conoce lo que estás pensando, pero sí sabe cómo eres, sí sabe cómo actúas. Él se disfraza como ángel de luz. Los demonios se disfrazan. Pueden parecerse a cierto familiar. Y sabes, el enemigo va a ocupar eso, va a ocupar el amor que tú le tuviste a tu familiar para aparentar ser él y que tú te acerques a eso a través de ese familiar que amaste. Yo no digo que amemos o le demos gracias a Dios que es diferente por un familiar que ya no esté. Que sí lo recordemos. Ay, me acuerdo de esta comida de mi abuelita. Eso no es malo. El problema es cuando pensamos que el familiar baja, que el familiar está aquí con nosotros. Necesitamos delimitar ese espacio, no confundirlo con algo bueno siendo algo espiritual. Y justo hay algo que me encantaría hablar, y es retomando un poquito acerca de los presidentes, a quién rendimos el culto, a quién nos entregamos. Hay algo muy interesante, y es que Haití y República Dominicana son dos países que están en la misma isla, y lo que pasa con los haitianos es que ellos, para que su nación se formara, ellos trajeron el vudú y hicieron un montón de hechicería, brujería, para que su nación se pudiera formar. Y lo que pasó en República Dominicana fue todo lo contrario. Ellos tomaron la Biblia como su estandarte, como su fortaleza, como lo principal, como su cimiento. Y vemos que el día de hoy Haití es una de las naciones que está en decadencia, donde la gente está saliendo huyendo porque no hay que comer, hay guerra civil, ahí está destrozándose esa nación a pedazos por culpa del cimiento de esa nación que era el vudú. Y vemos República Dominicana como, a pesar de ser un país que no es potencia mundial, sí ha habido este contraste entre un país y otro, que simplemente cruzando una frontera ves un país bendecido, con mucha cultura, con lugares paradisíacos, con un lugar lleno de abundancia, a un país que ya se está cayendo en pedazos, ¿no? Y de hecho por ahí hay un video muy interesante acerca de que pasan los haitianos a República Dominicana y empiezan a tener un culto a Satanás, y llegan las autoridades y les dicen, no, vete de aquí tú no me vengas a adorar a Satanás, porque saben lo que Satanás produce en esas tierras, ¿no? Las seca, las mata completamente. Ahora, si lo pasamos al gobierno, si lo vemos actualmente,
¿Te has podido dar cuenta cómo es que gobierno tras gobierno ha venido desgracia tras desgracia? El país ha venido consumiendo poco a poco y se ha ido cayendo en pedazos de lo que algún día fue un país lleno de casi siendo potencia mundial, con una economía impresionante, con una cultura grandiosa, siendo un país en donde no había violencia, en donde no había secuestros, en donde no había crimen organizado. Ha pasado a ser un país lleno de dolor y de sangre. Entonces, aquí vemos el contraste tan marcado de una nación que se entrega a Dios y una nación que se entrega a la muerte, ¿no? Inclusive podemos hablar de El Salvador, ¿no? Como este presidente Nayib Bukele, que sabemos que este hombre, desde que tomó la presidencia, entregó al Señor todo. Y toda la mara, salvatrucha, todo lo que había ahí, las pandillas, todo esto se terminó. Y ahora están siendo un país que está creciendo económicamente, que recibe inversión extranjera, que es un país que ahora la gente puede salir en la noche sin riesgo a que los roben, a que los maten. Ha sido un país que ha podido tener justicia en su país. Y todo esto la gente inclusive ama a ese presidente y le dicen, no te vayas del poder, porque si te vas el país va a regresar a lo malo, por lo mismo de a quién consagraron su poder y su autoridad. Y si tú lo ves en México, cada presidente que pasa entrega y rinde esa autoridad al demonio, rinde esa autoridad a los brujos, rinde esa autoridad a estas huestes espirituales. Y tú lo puedes ver, inclusive el Palacio de Gobierno está al lado de ruinas que eran entregadas a demonios, espíritus, a una rendición cultural hacia la muerte. Entonces te has dado cuenta cómo este país no cambió en la base, ha sido la misma, y lo que pasa es que sigue habiendo muerte, sigue habiendo derramamiento de sangre, porque la base sigue siendo la misma. Nunca han puesto al Señor como prioridad, ni nunca han entregado al Señor esta nación. Entonces, de hecho, también tú puedes ver la diferencia espiritual de una nación como Estados Unidos, en donde cada cierto tiempo hay avivamientos aquí, hay avivamientos allá. En esta universidad se predica así, en esta otra universidad empiezas a ver una cantidad de mover del Espíritu Santo, y ves aquí en México que no existe eso. Cada avivamiento que ha descendido ha sido del norte en Estados Unidos, y en México nunca se ha podido dar algo así, porque esta nación desde sus inicios nunca ha sido consagrada al Señor, siempre ha sido consagrada al enemigo, siempre ha sido consagrada a espíritus, a huestes de maldad. Entonces vemos cómo año con año el enemigo, el narcotráfico, la violencia empieza a ganar más terreno, más terreno, más terreno. Y vemos que antes los presidentes no lo hacían a todas sus luces, ¿no? Pero hoy lo estamos viendo a todas luces. O sea, cada vez se está desvirtuando más. Sí. Cada vez pues si el presidente lo hace, yo, ¿por qué no? Ya antes era oculto, ahorita ya está toda la vista. Exacto, ahora está a todas luces, a todas luces. Hay un mensaje de Luz, la esposa de Iván. Era José Guadalupe Posada. Él era escritor y él hacía, ¿cómo se llama esto? En el periódico, pues era periodista. Dice, con él surge en 1910 la figura moderna de la Catrina, que era una ilustración satírica llamada la calavera garbancera. Refiriéndose a la muerte, se burlaba de los garbanceros, que eran indígenas que vendían garbanzo, pero aspiraban a ser de la clase alta, negando sus raíces indígenas. Con esta representación buscan con humor hacer una crítica de que ante la muerte todos somos iguales. Esto es verdad, el cuerpo va a morir, pero ¿dónde pasará nuestra alma en la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Exactamente, y quien la dibujó fue Diego Rivera, ¿no? El que la pintó por primera vez a la Catrina, él la ha hecho icónica, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas cosas que nosotros podemos ver, que nosotros podemos pensar que estamos bien. Ahí en Michoacán, por ejemplo, en la isla de Janitzio, se hace en 1 y 2 de noviembre, se hace todo un evento, muchísima gente, vienen extranjeros. Hoy en las noticias decían justamente eso, viene una derrama económica impresionante porque vienen. El fin de semana pasado fue la peregrinación o el desfile de disfraces y de zombies y de
muertos y cosas así, y ahora la próxima semana, el próximo fin, viene otra cosa. Entonces la derrama económica es muy padre. Qué bueno. Algo que, ¿Vas a participar? algo que para juntar tanto el Halloween como Día de Muertos, las raíces donde vienen, se vio inmiscuida el catolicismo, ¿no? Se vio inmiscuido. Cuando el pueblo católico empieza a crecer, empiezan a salir gente que empieza a ir a predicar a diferentes partes de Europa. Entonces, unas partes de Europa fueron las Islas Británicas, donde empieza este tema del Samhain, del rollo de los celtas, pero como seguían el pueblo sus costumbres, para que la gente pudiera adaptarse al cristianismo, al catolicismo, empezaron los católicos a implementar su culto a los santos, su culto a lo que daban de ofrendas, a lo que daban de animales, ofrecían, pero ahora hacia los santos, hacia lo cristiano, hacia lo bueno. Entonces fue una forma de adaptarse, de que ellos se adaptaran a ellos y viceversa, para que pudieran tener más gente. Este rollo de estas celebraciones también fue muy importante porque, pues es que ¿cómo llegó a Estados Unidos si estaban en Europa? Pues empezó a haber hambre, empezó a haber escasez y fueron estos pueblos a ir migrando a Estados Unidos, a América, y la gente empezó a adoptar estas culturas y empezaron a meter el sincretismo con la Iglesia Católica. El Día de los Santos, que es el 1 de noviembre, fue instituido oficialmente en el año 835 después de Cristo por el Papa Gregorio IV. Su propósito, honrar a todos los santos y mártires del cristianismo. La fecha reemplazó una antigua festividad pagana celta llamada Samhain, que es el que estamos hablando, una celebración de fin de cosecha donde se creía que los espíritus regresaban al mundo de los vivos. Entonces, y en el Día de los Fieles Difuntos, que fue el 2 de noviembre, un día después, fue establecido por Aban Odilon de Cluny, en Francia en el año 998 después de Cristo. Su objetivo era orar por las almas del purgatorio, y con el tiempo la Iglesia adoptó la costumbre en toda Europa. Entonces empieza el catolicismo a expandirse, se expande primero por Europa, jalan a estos celtas, a estas personas con esta cultura de Samhain, adoptan sus costumbres, se hace un sincretismo, una mezcla. Cuando viene el descubrimiento de América en 1400 y después en 1500 ya la conquista, llegan católicos, llega la Iglesia y se encuentra con otra cultura que era el culto a los muertos, el pueblo prehispánico, y como ya traían cierta actividad, cierta experiencia con otros pueblos similares que adoraban a muertos, empiezan a implementar estas festividades, el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, que es el 2 de noviembre. Decimos esto porque tal vez tú nos veas con un contexto católico y digas, es que en la iglesia lo practicamos, en la iglesia no lo ven mal, en la iglesia lo celebramos. Pero el problema fue ese, que ellos no se adaptaron, los que adoraban a los muertos, a la iglesia, sino la iglesia se tuvo que adaptar a ellos. Entonces el problema es ese, que la raíz es espiritual y no podemos combinar el agua con el aceite. Entonces sí debes de tener mucho cuidado con estas prácticas, aún dentro de la Iglesia Católica, que se pueden hacer el Día de los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, porque ahora ya sabes el contexto, porque ya sabes por qué es, de dónde viene. Entonces, si tú la practicas, si tú lo haces, pregúntale a Dios. Dios, ¿esto realmente te honra? Dios, ¿esto realmente es algo bueno? Dios te va a hablar. Estoy seguro que Dios te va a hablar y vas a saber a diferenciar entre el bien y el mal. Sí, vemos cómo el inicio del Halloween, el inicio del Día de Muertos, se ha hecho toda una mezcla interesante. De tal manera que aquí en México, que es en este momento lo que nos ocupa a nosotros,
vemos hordas de gente disfrazadas. Vemos muchísima gente disfrazada. Parece mar de gente. Hay gente que va y compra dulces para poderles dar dulces a los niños en sus casas. Cuando yo era chica, no daban dulces, daban dinero. Cuando nosotros íbamos a pedir calaverita, no nos daban dulces, nos daban dinero, y eso era genial para nosotros. Estaba mejor, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate, yo ni siquiera sabía por qué era todo esto, simplemente lo hacían, No sabemos. papás nos decían que podíamos hacerlo y nosotros salíamos y lo hacíamos. Nosotros no nos disfrazábamos, en esa época no había disfraces. Sin embargo, hoy como se ha mezclado de forma impresionante. De verdad me asusta, aunque ustedes no lo crean, me asusta el hecho de ver a los bebés, de ver gente que amo, que disfraza a sus hijos. Es muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y quisiera comentar las diferencias y alguna reflexión con respecto a esto, al Halloween y al Día de Muertos. El origen del Halloween, una fiesta celta que es pagana. El origen del Día de Muertos, tradición indígena y católica. El tema central del Halloween son espíritus, miedo y oscuridad. El Día de Muertos, recuerdo y honra a los difuntos. Honra a tu familia viva. Ama a los vivos. No cuando ya estén muertos, no sirve de nada. Símbolos, calabazas, fantasmas en el Halloween. Brujas, monstruos, murciélagos y muchos otros elementos que evocan miedo. El Día de Muertos, calaveras, esqueletos, llamadas catrinas, papel picado, altares, pan de muerto, flores de cempasúchil y muchas, muchas otras cosas más. ¿Cuál es el mensaje de Halloween? La diversión en lo oculto. Eso es lo que quieren que nosotros creamos, quieren que lo creas tú. Y el mensaje del Día de Muertos es recordar a los muertos. La visión bíblica en Halloween es contrario a la fe cristiana. En el Día de Muertos, cultural, pero sin base espiritual bíblica. Ambas celebraciones buscan darle un sentido a la muerte, pero ninguna de las dos ofrece vida eterna. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra, venció a la muerte y nos dio la promesa de una vida nueva y eterna en Él. ¿Sabes? Nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza cristiana, una esperanza frente a la muerte. Mientras que todo el mundo celebra la oscuridad o recuerda a los muertos, el creyente, tú y yo, nosotros, celebramos la vida que hay en Cristo Jesús. Dice la palabra, Jesús nos dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso no quiere decir que resucita, que su espíritu viene, no. Dice la palabra que está en lugares celestiales. No puede venir aquí. Tú lo tienes en tus recuerdos. Sabes que amaste a tu padre, sabes que amaste a tu madre, a tus hijos, a la persona que haya muerto. Sabes, la semana pasada o antepasada murió una de mis tías, una hermana de mi mamá. Mi mamá es la mayor y ella sigue al pie del cañón. Pero mi tía, que es la penúltima, me llevaba 15 años. Ella murió la semana antepasada. Yo anhelo que ella haya podido reconocer a Jesús. Yo no supe que estaba tan enferma hasta un día antes de que ella muriera y no pude verla. Espero que ella pueda haber reconocido a Jesús como su Señor y Salvador.
Eh, esa es una verdadera esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos. No necesitamos encender velas, no necesitamos disfrazarnos de tinieblas, no necesitamos absolutamente nada de esas cosas porque la luz de Cristo habita en cada uno de nosotros. Dice Romanos 14:8, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. No morimos para la Catrina, no morimos para estar en una ofrenda, no morimos para que alguien venga y esté rezando por nuestra paz, no, ya te moriste, no hay limbo, no hay purgatorio, no, eso no existe. Perdóname si te estoy diciendo algo que pensabas que existía y que podías tener redención. No, lo que tú vivas aquí, de acuerdo a la palabra, que renuncies a tu vida pasada, a todos los pecados, a lo que has pactado en tu vida pasada, en tu vida, ¿sí? Si tú renuncias, si tú todos esos pactos que hiciste, los renuncias y reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, vas a tener vida eterna, vas a ver esa luz de la cual te estamos hablando y vamos a terminar hablándote de ella. Ahorita lo van a hacer los chicos y debemos recordar que en esta temporada no todo el mundo celebra y glorifica a Dios, sino al demonio. ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Esa película, y supongo que entraremos un poquito en esa parte, la película de Coco, esa película refleja perfectamente lo que la cultura mexicana cree. Es mentira. Eso no existe. Es una mentira que el diablo quiere que tú creas. Y jóvenes, háblennos de esto. De hecho, hablando de esa película, cuando la hicieron, pensaron que iban a perder millones de dólares porque en China no creen en la muerte. Entonces iban ahí a perder un buen de lana. Pero cuando la empezaron la hicieron con el doblaje, ¿no? Al mandarín, pues fue un boom. O sea, sí la aceptaron. Entonces dice, ya lo habíamos leído, 2 Corintios 11:14, el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces va a usar de todo, ¿no? En este caso de la comercialización y la globalización del Halloween y el Día de Muertos desde el siglo XX fue un boom. A través de Hollywood, películas de terror, comedias de Halloween, televisión, caricaturas, industrias del disfraz y los dulces, marcas de dulces venden más en estos tiempos, marketing global. Obviamente que a la gente, mientras más gane, pues más lo va a difundir. Claro. Pero mientras todos van hacia allá, tú tienes que ir contracorriente, tienes que ir al revés, ¿no? Tienes que salir de eso, ¿no? No sigas a las mismas cosas que el mundo hace. Y para eso, pues orando, diciéndole a Dios, pues hemos orado mucho por este día y hemos orado mucho para que la gente, pues, deje de creer esto y te busque a ti. Pero pues también Dios dice, pues sí, está padre que ores, pero pues también tienes que actuar. Es como cuando tú tienes en tu cocina todo listo para hacerte una sopa, jitomate, cebolla y todo eso, y tú le estás pidiendo a Dios, te pido para que me des de comer, te pido para que me ayudes con la comida del día de hoy, te pido para que me des la comida, y Dios te dice, pues ya están ahí todos los recursos. Pues haz lo que te toca. Tienes que empezar a picar la cebolla, ya hazlo, ¿no? Entonces dice la palabra que ya la mies es mucha. Entonces, lo que hacemos en estas fechas es que usamos su mismo evento de pedir dulces o pedir para la calavera o los disfraces, pero con el rollo para jalar gente. Orando a Dios, con mi esposa, Dios nos puso una idea de hacer un camino de luz. Ajá. En nuestros salones de nuestra iglesia tenemos unos pasillos, un caminito, y adaptamos un espacio para los que no han tenido la oportunidad de participar. En un camino es el camino de oscuridad, donde les hablamos acerca del pecado, ponemos luces rojas, luces de colores, simulando pues la oscuridad o el infierno.
la maldad, la muerte, y la gente pues ve todo eso grotesco, eso feo, y después pasa, el camino del pasillo es como una U, y en el otro lado del otro pasillo ya es el camino de luz. Ahí en el camino de luz habla acerca de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, donde la gente puede conectar con el Padre. Y cuando sale de este pasillo ya a la calle, afuera nosotros los estamos recibiendo. Hay evangelistas, hermanos de la iglesia que evangelizan, y pues estamos recibiendo a la gente predicándoles. Oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo te pareció? ¿Qué te gustó más? ¿La oscuridad o las tinieblas? ¿Qué piensas? Entonces, una forma de, como una forma de una red, ocupar ese tiempo y ese espacio para usar una red, para jalar peces y empezar a hablarles de la palabra. Dice Mateo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta otra versión me gusta también, dice, miren, los envió como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Lo que hacemos en estas fechas es, no participamos de lo mismo, porque no hacemos una casa de espantos. No. Les decimos, esta es la casa, este es el camino de luz. Como se hacen filas para entrar, pues la gente empieza a ver un lugar enorme de gente y se empiezan, por el chisme, por el morbo, se empiezan a hacer la fila y se ponen en la fila y ya nada más entran. Pero nunca nos preguntan, oye, ¿para qué es o cómo va? Ellos piensan que entran a un lugar de espantos, cuando al final de cuentas les anunciamos el infierno y el cielo. Entonces es una oportunidad para utilizar los recursos que Dios nos ha dado, iluminación, bocinas, y para predicar, hermano. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que anunciar el mensaje, porque pues es mucha gente que se está perdiendo, que así tal vez tú como yo, que a mí me disfrazaban de vampiro y me hacían aquí, ponían limón mi mamá. O sea, no sabíamos en qué estábamos metidos. Sí, claro. Hasta que llegamos a Cristo, que es la verdad, empezamos a saber todo este rollo de dónde estábamos metidos, en dónde estábamos involucrados. El buen Isaac también ha participado de estos eventos. Ah, sí, y algo que me encanta acerca de esto es justamente el compartir acerca de la vida que hay en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y algo que quiero que entendamos todos es que la muerte no solamente se vive cuando una persona muere físicamente, sino se vive cuando esa persona sigue viva en su carne, pero internamente está muerta, ¿no? Entonces, algo que me encanta que Jesús decía es que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los presos y amor a los afligidos. Entonces, Jesús estaba ungido para dar vida a aquello que estaba muerto, a aquello que estaba perdido. Entonces, algo que me impresionó una vez que estábamos ahí compartiendo acerca del Evangelio, es que yo recuerdo que salió un grupo de jóvenes del Camino de Luz, salen y me toca hablar con unos chicos, en particular una chica, y empiezo a hablarles acerca de Jesús, de lo que Jesús era la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me dice, ella está deprimida y ella llora en su habitación todas las noches, ella se siente insignificante. Eso es la muerte en la vida de una persona, el sentirse deprimido, cansado, solo, triste, es la muerte que hay cuando hay pecado en la vida de esa persona. Entonces yo le dije, el Señor sabe que tú estás así, 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 así. Y esa chica en ese momento pasó de estar seria, de no me importa, empezó a llorar y se soltó a llorar de una forma impresionante, que yo dije, es que es el Espíritu Santo quien quiere traer vida al corazón de la gente. Entonces yo vi cómo el semblante de esa chica pasó de no me importa a wow, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo es que me conoces? Si nunca te había visto. ¿Cómo sabes? ¿No? ¿Cómo sabes que esto? Nadie lo sabe. Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer y que gracias a Dios hemos podido hacer a lo largo de creo que 2-3 años, si no me equivoco. Sí. Y esto es impresionante. Porque el Señor quiere traer vida a aquello que está muerto, quiere rescatar aquello que se había perdido, ¿no? Inclusive toda esa gente que se siente sola, que se siente cansada, que se siente triste, que se siente deprimida, que siente que su vida no vale nada, que está sometida en alguna adicción, que está sometida a algún tipo de cosa que ata su vida. El Señor ahí es donde quiere traer libertad verdaderamente, y es lo que Jesús vino a hacer en su ministerio, a traer libertad al preso de todo aquello que lo ataba a una vida en muerte, ¿no?
Entonces muchas veces la gente dice, bueno, pues es que adoro la muerte y piensan en la Santa Muerte y mucha gente dice, no, pues no la adoro, pero lo que pasa cuando tú te rindes a esa muerte no solamente es algo físico, sino es algo espiritual dentro de ti que acaba teniendo consecuencias negativas en tu vida. Por eso vemos tanta gente con depresión, tanta gente con ansiedad, tanta gente tan triste, tan cansada, tan sola, porque la muerte y el pecado ya ha hecho su obra en el corazón de esa persona, pero Cristo Jesús quiere traerle libertad para que viva una vida distinta a lo que ha podido traer ahora. Y algo les doy un pequeño spoiler, el Señor nos estaba hablando a un grupo de amigos y a mí de acerca de mi universidad. Ahorita no sé si han visto en las noticias que hay paros, que hay cierres por salud mental, pero lo que pasa es el pecado en la gente que los está trayendo a la muerte. Hace algunos días, hace algunas semanas, una persona de mi facultad se dio de baja de la vida, para no decir la palabra, saben a lo que me refiero. Y lo que pasó es que esta persona tenía tanta carga de trabajo en la universidad que esta persona decidió ya darle fin a su vida, ¿no? Y eso no solamente trata de una salud mental, trata de la verdad espiritual y de la realidad y la naturaleza espiritual que está dentro de esa persona. Yo te puedo decir que cuando entré en la carrera, pues mi orden de prioridades era universidad, iglesia un poquito abajo, universidad siempre. Y lo que pasó, y yo lo digo por tonto, me empezó a dar colitis. Y hasta el día de hoy no se me ha quitado como recuerdo de que no debo de poner la escuela en primer lugar, sino al Señor. Porque cuando tú permites que otra cosa esté por encima del Señor, empiezas a ver las consecuencias de muerte en tu vida. Empiezas a ver problemas psicológicos, empiezas a ver tristeza, empiezas a ver depresión, empiezas a ver todo esto que vemos en los estudiantes. Pero yo cuando le dije al Señor, Señor, perdóname por haber hecho esto, te pongo a ti en primer lugar, ya si repruebo una materia, si no paso esa materia por no darle todo mi tiempo, yo te lo entrego a ti. Es ahí cuando yo empecé a ver una diferencia en mi vida. Es ahí cuando yo me empecé a dar cuenta que ya no me sentía tan cansado, que ya me sentía con más energía, que ya mi relación con Jesús había inclusive cambiado a algo mejor y que había quitado inclusive toda esta ansiedad que me sentía así de que es que esto y tengo que hacer lo otro y esto, y que vemos que está pasando en las escuelas y principalmente en mi universidad. Y era lo que nosotros queríamos y estamos planteando hacer para primeramente Dios, si este año o el próximo, de poder ir y predicar a todos esos estudiantes para que pasen de estar presos, de estar afligidos, a vivir una verdadera vida en Cristo Jesús, que Jesús quiere darles vida y quiere darles una esperanza para que tengan un propósito y para que su vida tenga un verdadero propósito, ¿no? Y que inclusive tengan libertad de todo aquello que los ha hecho presos, de todo aquello que ellos eran presos del pecado, ya no podían decidir por lo bueno o por lo malo, sino siempre decidían por lo malo. El Señor quiere traer libertad para que ahora tú puedas hacer lo correcto, lo bueno delante de Dios y ya no haya nada que te limite. Entonces, eso era precisamente lo que nosotros también hacemos con los pasillos de luz y la oscuridad. Entonces el Señor ha podido traer luz a la vida de gente, porque inclusive han dicho, es que hemos orado por gente que dice, es que yo estoy enferma de tal cosa, es que yo me siento así. Entonces cuando oramos por esas personas, inclusive terminamos de orar y su semblante es diferente. Inclusive mucha gente ha venido a la iglesia gracias a que les hemos podido decir, ¿no? Y mucha gente ha venido al arrepentimiento. Y el arrepentimiento también ha traído vida a sus vidas, ¿no? Y ahora ya no viven esa vida dependientes de alguna sustancia, ya no viven su vida atados a una ansiedad, a una preocupación, a un afán, sino que ahora ya viven una vida en libertad, que precisamente te trae gozo. Ya no es necesario que estés bajo una sustancia para poderte reír, ya no es necesario eso, sino que Jesús te trae gozo a tu corazón, y así sea que pases enfermedad, sea que pases angustia, sea que a lo mejor y económicamente no te vaya tan bien, Jesús te trae una provisión y una vida impresionante que al final de cuentas dices, aunque me hagan falta cosas, si estoy con Jesús estoy bien y no hay nada más que yo necesite. Pero justamente es lo que nosotros tratamos de hacer con esto. Igual no sé si Iván quiera contar algo más. Pues yo te quiero invitar al próximo 1 de noviembre, que es sábado, a este evento. Se llama Camino de Luz. Es un evento evangelístico donde empezamos no solamente a evangelizar, sino también participamos del montaje, de las cosas que hay adentro de los pasillos, y que tú puedas ser parte de este evento. No es un evento solamente participar por participar, sino que realmente te puedas inmiscuir en todo. O sea, estamos orando, vamos a ayunar,
Y, o sea, le ponemos pues lo necesario a ese evento para que Dios sea el que nos vaya delante de nosotros para que nos ayude a hacerlo. Entonces puede que tú digas, es que yo nunca he evangelizado, yo nunca he predicado, nunca no lo he hecho, no sé cómo hacerlo. Pues si te quedas con eso nunca vas a saber. Claro. Entonces yo te invito a que vengas y aprendas, si ese es tu caso. Porque hay mucha gente que ha evangelizado, ya tiene un poquito más de experiencia y te puede ayudar, te podemos ayudar. Recuerda que como iglesia estamos para equiparnos. La iglesia, evangelista equipa a la iglesia, el pastor equipa a la iglesia, el maestro equipa a la iglesia. Estamos ahí para ayudarte, para equiparte. Ahora, aunque tú digas, es que no sé nada que decir, tienes mucho que decir. Tan solo le debes decir a la persona, Jesús me sanó de esto. Jesús restauró mi vida. Jesús restauró mi matrimonio. Eso ya tienes mucho que decir. O sea, digo, sí, necesitas aprender más, pero eso es donde tú puedes dar de gracia lo que por gracia has recibido. O sea, a veces nos quedamos, es como agarrar el antídoto para la enfermedad que tenemos, nos sanamos, pero sabemos que alguien tiene esa misma enfermedad y puede morir, estar al borde de la muerte. Y aunque sabemos cuál es el antídoto especial para que se sane, para que se cure, nuestro egoísmo, nuestros miedos a acercarnos, nuestras inseguridades, no nos hacen que nos acerquemos y le demos el antídoto, la cura para ayudarla. Y déjame decirte que algo en el ministerio de evangelismo, en el ministerio de reconciliación que Dios nos ha permitido participar, hay algo que Dios nos decía, es el amor. Dice la palabra que el amor echa fuera todo el temor. El amor es primordial. Dice la palabra que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, alma y fuerzas, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo no es nuestra familia solamente, no es mi esposa, mis hijos. Tu prójimo es el lado que tienes en la combi, tu cuate de la escuela. Y Dios me ha mostrado esa parte, que el amor nos lleva a la compasión. Cuando Jesús sanaba a alguien, si tú te pones ahí a leer, discerniendo bien, dice, y tuvo compasión y se acercó. Y tuvo compasión y lo sanó. Y tuvo compasión y lo ayudó. Y tuvo compasión. La compasión es diferente a tener lástima. La lástima es ver a la gente necesitada y decir, ay, pobrecito, pobrecita. Y nos pasamos de largo. Cuando Jesús fue crucificado y se cae, muchos decían, pobrecito. Pero solamente una persona se acercó y tuvo compasión para ayudarle. En la compasión te lleva a eso, a acercarte, a ayudar, a darle la comida, a darle el alimento. No solamente verlo de lejos, sino acercarte y darle la ayuda. Nosotros tenemos que desarrollar el amor y desarrollar la compasión. Si tú no amas, si tú te dices amar a Dios, entonces tienes que amar al prójimo. Si tú no estás amando al prójimo, entonces ¿realmente estás amando a Dios? Porque el cristiano es todo terreno. No solamente venir a la iglesia, no solamente recibir, comer, engordarnos espiritualmente, sino es ahora todo lo que sabemos, todo lo que recibimos, darlo. En la palabra hay un versículo donde dice que hay ovejas que están pastando, que están comiendo y que están tomando agua. Pero vienen unas ovejas más pequeñas que esas. Pero cuando se acercan las ovejas más pequeñas, las grandes pisan el pasto y pisan el agua para que la persona no pueda comer, para que la oveja no pueda comer, no pueda alimentarse. Y la oveja más joven ya no tiene que comer ni que tomar de agua. Y a veces nosotros como iglesia podemos hacer lo mismo. No dejamos que los demás se involucren o no les ayudamos a personas nuevas que vienen a la iglesia para que sepan cómo hacerlo. Entonces, hay un versículo que tal vez ya lo has leído, que es Ezequiel 3, 18 en adelante.
Y tú puedes decir, es que pues yo ya soy salvo, yo ya no tengo problema, ya la salvación ya la obtuve a través de Jesús, pues ya, ¿no? Ya la libré. Pero cuando tú ya eres salvo, eres libre, tienes que ser maduro. No es lo mismo ser libre y ser maduro. Cuando tú recibes a Cristo eres libre, pero tienes que ir desarrollando la madurez, y la madurez a la que te quiero llevar es de que ya obtuve, ahora doy. Y doy la palabra, hablo de Jesús. Ezequiel 3:18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, al pecador, a la persona que no me conoce, a la persona que está celebrando Halloween, a la persona que necesita de mí, y él no se convirtiere de su impiedad, de su pecado y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. Déjame decirte que para Dios es importante que nosotros, que ya sabemos la verdad, compartamos, que no nos quedemos con lo que sabemos. Tenemos que hablar de Jesús, de la vida, de que la persona celebre la vida antes que la muerte. Entonces yo te animo a que puedas participar de este evento, y no solo de este evento, sino cada sábado estamos saliendo, estamos anunciando en las redes sociales. Pero sí, si quieres ser parte de este evento el 1 de noviembre, que puedas ser partícipe, Dios te va a enseñar mucho, Dios te va a mostrar mucho, vas a desarrollar más madurez como cristiano, porque el hecho, como el buen Isaac lo decía, es que yo no sabía eso que le dije, pero el Espíritu Santo me llevó a hablar eso. Eso es desarrollar dones. Sí. Eso es desarrollar algo que Dios te dio. Y a veces como cristiano tenemos una maleta, una mochila llena de dones, llena de los recursos que Dios nos da, pero están ahí empolvándose porque no las usamos, porque solamente estamos recibiendo, y somos ya gente con barba, gente ya grande y todavía en pañales o con biberón. Entonces yo te animo a que te sumes, a que te animes y que seas parte de este evento. Sí, únete, tú que ya conoces a Jesús, que sabes que puedes ser luz dentro de todo este mundo de tinieblas. Súmate, vamos a estar aquí en Avenida Niños Héroes, número 18, en San Lorenzo, Tetixtlac, en Coacalco, Estado de México. ¿Quieres saber dónde estamos, etcétera, etcétera? Escribe aquí escríbenos, mándanos un mensajito aquí en el chat y con todo gusto te damos perfectamente bien la información. Pero también, tú que no conoces de Dios, que has hecho todas estas cosas, yo te pido que vengas, ven, búscanos ese día. No solamente vamos a estar nosotros tres, va a haber mucha gente más. Y ven, te contamos de esa luz que cambia vidas, de esa luz que nos ha transformado a cada uno de nosotros. Sabes, yo no sé si mañana, pasado mañana, el día 3 de noviembre, tú mueras. ¿Y a dónde irías? ¿A dónde irías si murieras en este momento? Yo sé que iría al cielo. ¿Ustedes a dónde irían? Con el Señor. Con el Señor. Con el Señor que está en los cielos. ¿A dónde irías tú? ¿A dónde estarías tú? Chicos, muchas gracias, de verdad. Me da mucho gusto haberlos tenido aquí. Les agradezco mucho. Iván, muchas gracias por haber pedido permiso en tu trabajo, sí, tú por no ir a la escuela. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos y cada uno de los que nos están oyendo. Y sabes, yo te dejo, a ti que crees en el Señor, y si no lo crees, si no crees en Jesús como Señor y Salvador, aquí te dejo unas preguntas. ¿Crees que todo lo que pasa en este tiempo honra a Cristo? ¿Crees que todo esto que se hace te edifica? Esto que haces de ir a pedir calaverita, dulces, disfrazarte,
date este testimonio de que realmente Jesús está en ti. Ahí lo dejo para que tú lo pienses, lo analices. Lo que sí quiero decirte es que la verdadera fiesta de nosotros como hijos de Dios es la vida nueva en Jesús. No la muerte ni el temor, porque donde muchos ven tinieblas, nosotros proclamamos la luz del Evangelio. Sabes, Jesús nos amó primero y dio hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Creas o no creas en Él, la derramó por ti también, porque eres creación suya. Nosotros somos sus hijos porque lo hemos declarado en el nombre de Jesús. Pero si tú solo eres criatura del Señor, aguas porque la pregunta sigue en el aire. Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿A dónde te irías? Nosotros, ya oíste, nos vamos con el Señor de los cielos. Y le amamos, le bendecimos y queremos ser luz en tu vida. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Comparte el programa, no te quedes con él, compárteselo a quien crea o no en Jesús, para que no digan mañana que nadie les dijo, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos. Nos vemos, Muchas cuídense, gracias. saludos a todos. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Núcleo? Estamos muy contentos y emocionados de compartirte una increíble noticia. Y es que ya tenemos los boletos de Unifest 2025, que se llevará a cabo en el Deportivo Sierra Hermosa en Tecámac. La fecha es este 13 de diciembre, sábado 13 de diciembre, no te lo puedes perder. Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva y Radio Núcleo somos distribuidores oficiales, así es que ven por tus boletos.